El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Hoy, hace unos días, yo les dije que le quería leer un artículo escrito por el filósofo y también profesor universitario de Stanford, de origen chileno, nacional chileno, Axel Kaiser, donde él tituló el artículo, bien interesante, se llama este artículo, La pandemia del abuso. Él lo tituló en aquel entonces. Y como está la gente muy en el ánimo de ser justiciera en estos días, a veces el momento adecuado llega oportunamente. Quiero leérselas hoy. Esta es la realidad de Chile que él describe en esto, pero si ustedes cuando escuchan lo que dice Axel Kaiser, se van a dar cuenta que pudiera ser también la realidad de República Dominicana. Dice: cuando en algunos años se revise con calma este periodo de la historia de Chile, probablemente se concluirá que ha sido el más abusivo que nos ha tocado vivir. La clase política y mediática prácticamente completa se abocó a destruir las libertades de los ciudadanos para enfrentar un virus de mortalidad extremadamente variable dependiendo de los grupos de la población, con medidas que no solo implicaron la humillación y atentado a la dignidad de millones de personas, sino que lograron un costo muchísimo más grande que el que ahorraron. En efecto, después de una cuarentena, no existe evidencia concluyente de que reduzcan significativamente la cantidad de muertos por millón por COVID del ciclo pandémico. Suecia fue demonizada en medios nacionales e internacionales. Terminó 2020 en el puesto 18 entre los 26 en exceso de mortalidad entre naciones europeas. Otro tanto puede decirse del estado norteamericano de la Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis fue vilipendiado por mantener escuelas abiertas y resistirse a imponer cuarentenas, consiguiendo finalmente mejores números que la mayoría de estados en Estados Unidos. Lo peor de todo este episodio, sin embargo, es que no hay estudios que señalen que el costo total de la cuarentena para la salud de la población es inferior al beneficio. Y no puede haberlo simplemente porque el daño que generan los encierros es de tal magnitud a todo nivel que los años de vida que supuestamente salvan de COVID se pierden con creces por otras enfermedades no descubiertas, alza de criminalidad, drogadicción, efectos sanitarios del desempleo, patologías mentales, sedentarismo, debilitamiento del sistema inmune, caída de expectativa de vida, etc. Vale la pena citar la conclusión del epidemiólogo canadiense y profesor de la Universidad de Alberta, Ariel Hofe, quien comenzó siendo partidario de las cuarentenas y cambió de opinión al revisar las evidencias. Según Hofe, cuando se hace un análisis serio del costo-beneficio, los costos en términos de vida humana de las cuarentenas pueden ser de hasta 50 y 80 veces superiores que sus beneficios. Y eso es sin incluir el daño económico, la disrupción de servicios médicos, los efectos de la soledad sobre la salud, la tasa de violencia y suicidios, entre otros. Por eso Hofe concluye que debemos abrir la sociedad para salvar muchas más vidas que la que podemos al intentar evitar todos los casos o incluso la mayoría de los casos de COVID-19. Ya es hora de hacer una pausa en el esfuerzo de calibrar nuestra respuesta al riesgo real, hacer análisis racionales de costo-beneficio y terminar con el pensamiento grupal que lleva a las cuarentenas. Nada de esta racionalidad se aprecia en el caso chileno, dice él, y yo diría que tampoco se aprecia en el caso dominicano, donde las medidas aplicadas no solo son dictatoriales, sino muchas veces absurdas. La restricción de viajar al extranjero en el caso de Chile, mientras cientos de ilegales entran todos los días, que se parece mucho al caso de República Dominicana. El cierre de escuelas que no son foco de contagio, la utilización de mascarilla al aire libre donde no se contagia el virus, cuarentenas con la mayoría de la población vacunada, hoteles sanitarios para quienes llegan con PCR negativo y muchas otras hablan de la poca inteligencia y una disposición irrefrenable al absurdo por parte de nuestras autoridades. Y mientras todo eso ocurre,
Las mismas autoridades a las que, por cierto, no se le aplican las restricciones, llaman cada par de semanas que millones de personas se aglomeren para votar. Y así se perpetúa la política más abusiva y dañina de la historia en Chile. Eso es en Chile. Y pareciera que lo estamos leyendo en República Dominicana. Así que ahí está, los amantes de los encierros. Yo los invito a que se encierren ellos y que dejen de joder con la libertad de otros. El que tenga miedo, que no salga. El que no quiera morir, que no nazca. Esa es la realidad. Porque todos vamos a morir. Algunos de COVID, otros de cáncer, otros tantos en accidentes de tránsito, algunos porque lo mate la esposa o el esposo, muchos de cirrosis hepática, otros de cáncer de pulmón. Vamos a morir todos. Ahora, ahorita, etcétera. ¡Moriremos! Entonces, tenemos que aprender a vivir que todos los días enfrentamos peligros. Y lo he dicho 1,000,000 de veces y pareciera que la gente cree que lo digo yo y que cuando salgo de aquí voy y me encierro en una cueva con 15,000 puertas. Yo he seguido con mi vida normal. Pero el pensamiento grupal ha llevado a creer a la gente que lo que se le ha vendido en los medios de comunicación como una panacea a esta enfermedad realmente lo es. Y para lo único que esto sirve, fue, como yo dije ahorita, hace un rato y lo repito, es para que quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas oportunas al problema entiendan, hacerle pensar a los demás, a quienes tienen que darle respuesta, que es por su culpa, por no acatar el remedio sagrado, el remedio infalible, que es el toque de queda, y que eso es lo que provoca la propagación de la enfermedad. Que los muertos no son consecuencia de hospitales que están en condiciones precarias y de tratamientos que no se dan a tiempo, sino porque tú no obedeciste el toque de queda. De que es un delito contagiarte de la enfermedad porque no obedeciste el toque de queda. Todo se reduce a lo mismo, al toque de queda. Por lo tanto, cuando el círculo se completa, todo se reduce a que tú no respetas el toque de queda. Y ellos de eso se liberan de toda la responsabilidad que trae consigo los errores que han ido acumulando a lo largo del manejo de esta pandemia. Porque al final la culpa de todo esto la tienes tú. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.